nos dirigimos a la sala Fabiola Salazar, donde sesionó la Comisión de Trabajo. Se presentó también la ministra de Trabajo, Silvia Cáceres. La ministra, por cierto, hoy expuso ante esta comisión los lineamientos de su cartera sobre ceses colectivos, régimen del sector agrario y la política nacional de competitividad y productividad. La ministra de Trabajo, Silvia Cáceres, aseguró ante esta comisión que no se van a recortar los derechos laborales. Los dejamos con él. El régimen de promoción del sector agrario y ceses colectivos. Consideramos que un primer aspecto en el marco del primer punto, asociado a la Política Nacional de Competitividad y Productividad, tiene que ver con una precisión. Lo que el Decreto Supremo 345/2018 aprueba es una política, no es un plan. La política define objetivos prioritarios sobre la base de un documento de diagnóstico y los lineamientos que serán objeto de un desarrollo en un documento posterior que es un plan, el Plan de Competitividad y Productividad. En el marco de las disposiciones del Decreto Supremo 345, el plazo para la construcción, la elaboración, el recojo de planteamientos alineados a los 3 lineamientos contemplados en esta política y centrados en el mundo laboral es de 180 días contados desde el 1 de enero del presente año. ¿Por qué es importante esta distinción? Porque lo que el Consejo Nacional de Trabajo, como órgano tripartito, reconocido no solo por una trayectoria institucional establecida a lo largo de décadas en el Ministerio de Trabajo, constituye, es el foro privilegiado para la discusión, construcción de propuestas y medidas que tendrían que formar parte de este plan. Un aspecto que también es gravitante y que el señor presidente de la comisión quisiera dejar en claro es que de manera previa a la aprobación de la política por el propio presidente de la República, como en sucesivas intervenciones del señor Premier y de la persona que habla, se ha dejado claramente establecido que este proceso de construcción y de elaboración del plan de productividad y competitividad jamás representará el recorte de derechos de los trabajadores. Esta es una premisa de trabajo que acompaña a otra premisa que está contemplada en la propia política, que es la que tiene que ver con que la construcción de estas medidas perfectamente alineadas, ese es el espíritu, a los lineamientos de la referida política, tienen que ser medidas fruto del consenso y de la consulta entre los actores sociales, sobre todo los más representativos del mundo laboral. Siguiente, por favor. Bajo esas dos premisas, que en el curso de la presentación se irán enfatizando, es importante tener en cuenta que la Política Nacional de Competitividad y Productividad es un documento, como vengo diciendo, que tiene en su marco de desarrollo 9 objetivos prioritarios. Es decir, el aspecto laboral forma parte integrante de un conjunto de objetivos prioritarios que están asociados, en primer lugar, a dotar al país de una infraestructura económica y social de calidad, queriendo referirse la política con este concepto a que se mejore el acceso de los hogares a los servicios fundamentales de educación, salud, saneamiento, entre otros, poniendo el acento principalmente en la reducción de las desigualdades y la pobreza. El objetivo prioritario 2, fortalecer el capital humano, lo que pretende, y está expuesto a lo largo del documento, es optimizar los servicios que permitan el fortalecimiento de capacidades de las personas, de nuestros compatriotas, a fin de que, a partir de mecanismos de articulación entre la oferta formativa y la demanda de puestos de trabajo que está presente en una sociedad como la peruana, se pueda permitir la mejora en el acceso a los servicios de educación, que los servicios educativos sean de calidad y que además esta enseñanza pueda integrarse con los servicios de salud y de alimentación.
El objetivo prioritario 3, que también forma parte de la política, lo que quiere es plantear las condiciones para generar el desarrollo de capacidades para la innovación y adopción y transferencia de mejoras tecnológicas. Qué duda cabe que fortalecer el entorno de la innovación, asegurando la disponibilidad del capital humano especializado, incrementando la eficiencia de la inversión en innovación y creando mecanismos que eleven el nivel de la investigación científica y tecnológica, son muy necesarios en nuestro país. El objetivo prioritario 4, que también contempla la política, aborda un tema que por mucho tiempo ha sido postergado en la discusión y en la adopción de políticas y está asociado a los mecanismos de financiamiento local y externo. Como se podrá ver en el documento, se promoverá desde la política y desde las medidas que se planteen en este marco el uso de mercados financieros, incrementando la tasa de retribución al ahorro y reduciendo las tasas de interés a los préstamos, especialmente aquellos destinados a la pequeña y microempresa. Lo que se pretende es incrementar la competitividad de los ahorristas desde el entorno familiar o desde la micro y pequeña empresa para que puedan destinar estos recursos a sus emprendimientos y proyectos productivos para la generación de empleo. El objetivo prioritario 5, que es el que de manera más específica atañe la participación del sector trabajo y promoción del empleo, es el relativo a crear las condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo, pero para la creación de empleo, pero no para cualquier tipo de empleo, sino para la generación y creación de empleo digno. En ese sentido, lo que la política pretende, y lo señala como un derrotero muy claro de nuestro gobierno y del país, es que la asignación de los recursos humanos de nuestro país se oriente hacia los sectores más productivos, que se utilice de manera eficiente las capacidades, el talento de los trabajadores de nuestro país y que se pueda generar, como ya ha sido dicho, empleos de calidad, empleos con derechos. En ese sentido, lo que se plantea es que los trabajadores, a la par que desarrollan capacidades para que esas capacidades puedan ser adecuadamente captadas por el mercado de trabajo, también se incida a partir de estas mejores certificaciones de sus competencias y de sus cualificaciones, aportar a la productividad de nuestro país y a la par incrementar sus ingresos y que duda cabe el bienestar propio y de sus familias. El objetivo prioritario 6 es el relativo a generar las condiciones para desarrollar un ambiente de negocios productivos. En este entorno, la política lo que contempla es procurar que las empresas puedan realizar inversiones, crear empleos y expandir sus operaciones, fomentando la asociatividad, facilitando la aplicación de estándares de calidad, así como la simplificación administrativa y la articulación eficiente de los diversos servicios que ofrecen las instituciones y entidades públicas. El objetivo prioritario 7, facilitar las condiciones para el comercio exterior de bienes y servicios, propone desarrollar una oferta exportable diversificada, que pueda al mismo tiempo de ser competitiva, pueda alcanzar estándares de calidad con la participación siempre deseable y virtuosa de la micro y pequeña empresa. De esta manera, se pretende también impulsar la optimización de los servicios logísticos, el acceso a los mismos, la facilitación del comercio y generar capacidades cada vez más eficientes para la exportación y la presencia de nuestros productos en los mercados internacionales. El objetivo prioritario 8, que es sin duda uno de los que ha sido expuesto de una manera más recurrente en el debate público, tiene que ver con fortalecer la institucionalidad de nuestro país. Las instituciones nos presentan un tremendo desafío para representar las reglas de juego que puedan incentivar o desincentivar la actividad económica. La opción de la política es que nuestras instituciones se fortalezcan en institucionalidad, valga la redundancia, credibilidad, transparencia y que estas medidas permitan, por ejemplo, mejorar la administración de justicia, promover la integridad,
pública y la lucha contra la corrupción, y generar capacidades para la gestión territorial de los proyectos, estimulando la meritocracia pública. El objetivo prioritario 9, que es el último, que contempla la política aprobada en diciembre del pasado año, lo que busca es promover la sostenibilidad de nuestro desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental. De esta manera, las operaciones económicas tienen que tener un encuentro virtuoso con la sostenibilidad ambiental. ¿Esto qué cosa permite? Que la exploración y explotación de nuestros recursos naturales puedan ser considerados como un insumo para distintos métodos de producción que nuestra economía demande, que incide sin duda en su competitividad, pero preservando la salud de las personas y elevando las oportunidades de educación y empleo de los entornos en los que se desarrollen los proyectos. Estamos también apostando por una economía circular y eficiente que procure soluciones integrales y limpias para el desarrollo productivo de nuestro país. Este, en apretado resumen, constituye el contenido de la Política Nacional de Competitividad aprobada a través del Decreto Supremo número 345/2018 recién. En buena cuenta y como corolario de lo que se ha presentado como un resumen de la política, esta es una medida de política pública que lo que quiere es procurar el bienestar general de todos los peruanos y peruanas, sobre la base de un crecimiento económico que no solo sea sostenible, sino que tenga un enfoque territorial y apareje ese bienestar para más peruanos y peruanas. Ingresando ya en materia que creo que puede ser o suscitar el mayor interés de los miembros de la comisión, señor presidente, quisiera presentar algunas características que son las que tipifican nuestro mercado de trabajo y que explican de manera consistente las medidas que tenemos que impulsar como país y que se están proponiendo y que se están discutiendo y que se están recibiendo de parte de muchos actores sociales para integrarlas al Plan Nacional de Competitividad. ¿Cuál es la prioridad que el objetivo prioritario 5, disculpen la redundancia, prevé? Que en este mercado laboral heterogéneo, en el que los asalariados privados, que totalizan poco más de 3,5 millones, respecto de una población económicamente activa ocupada de 16,5 millones de peruanos, la prioridad a partir de, por ejemplo, la mirada a los regímenes laborales a los cuales están adscritos los trabajadores peruanos, revela que el fenómeno de la informalidad está presente también en el mundo laboral y es pernicioso. Por lo tanto, la primera línea de prioridad contemplada en la política y en el objetivo 5 es la lucha contra la informalidad laboral. ¿Y por qué es importante? De la presentación que ustedes tienen, de la lámina que se está presentando, podemos inferir lo siguiente. De los 3,5 millones de trabajadores asalariados privados formales, 2,5 millones están acogidos al régimen general, lo que representa el 72% de los trabajadores asalariados privados formales. 377,000, lo que representa un 11%, desarrollan sus actividades bajo el régimen agrario. 293,000, que representan el 8% de los trabajadores asalariados privados formales, están prestando servicios bajo el régimen de la microempresa. El 3% de la pequeña empresa y bajo otras modalidades y regímenes laborales, que son 211,000, representan el 6% de ese total de asalariados privados formales. En este apretado, en este cuadro que está queriendo reflejar cómo se desagrega los regímenes laborales que están rigiendo el mundo del trabajo para los asalariados privados, también llama la atención otro factor que creo que es importante tener en cuenta en esta presentación, y es el predominio de los contratos temporales respecto de los contratos por tiempo indeterminado o indefinido.
para cada régimen laboral anotado, tenemos que la participación de los contratos temporales bajo el régimen general representa el 61%, bajo el régimen agrario el 90%, bajo el régimen de la micro y pequeña empresa 67 y 81% respectivamente, y otras modalidades el 92%. Un tercer elemento que es útil reforzar con la presentación de esta lámina es que la dinámica del mercado del trabajo formal es muy activa. Los trabajadores, ya sea porque están contratados bajo estas modalidades de duración temporal o por razones que en un momento anotaré, están permanentemente entrando y saliendo del mercado de trabajo, y eso se ha podido constatar en la planilla electrónica. De una mirada a los ingresos y salidas de trabajadores de la planilla electrónica en el periodo enero-noviembre del 2018, se registra 278.000 trabajadores nuevos respecto del mes anterior, y se le dan de baja 264.000 trabajadores respecto del mes anterior. Estos números reflejan la alta dinámica de ingreso y salida de nuestro mercado de trabajo. Visto el criterio por el cual se producen este ingreso y salida de trabajadores en la planilla electrónica, se tiene que el 94% de aquellos se produjo por el término del contrato de trabajo o la renuncia del trabajador, y el 4% por despido y el 6% por otros motivos. Pasamos a la siguiente, por favor. Esta lámina lo que quiere presentar es una mirada al mundo de la informalidad, y queremos poner especial atención en aquellos segmentos o unidades económicas empresariales que concentran el mayor número de trabajadores informales. La premisa, que está anotada en la primera línea del cuadro que se presenta a continuación, y solo como recordatorio, anota que son 16,5 millones los trabajadores que integran la población económicamente activa ocupada, de los cuales 11.978.000, alrededor de 12 millones, se encuentran en la informalidad laboral. Esto representa el 73% de informalidad. Otro aspecto que queremos hacer notar, dado que ya sea a través de los medios o consultas que se han dirigido al Ministerio de Trabajo, parece como un aspecto que requiere clarificación, es por qué se dice que bajo los análisis y los estudios del Ministerio de Trabajo se está registrando un número inferior de trabajadores informales, anotando esta cifra en el orden del 64%. Y es que lo que se quiere revelar es que el marco de competencia de intervención del Ministerio de Trabajo radica en el segmento asalariados privados, no del conjunto de los trabajadores que se encuentran en la informalidad, que pueden ser, ya sea tener la condición de empleador, asalariados públicos, independientes, trabajadores familiares no remunerados. Entonces, y como aspecto a ser aclarado, la informalidad laboral general por ocupación representa el 73%. La informalidad en el universo de trabajadores asalariados privados es del orden del 64%. Una segunda idea con relación a la lámina que ustedes tienen frente a ustedes quiere hacer denotar no solo la alta concentración de trabajadores informales en unidades económicas microempresariales, sino también prestar atención al número importante de personas que se declaran como trabajadores independientes y que alcanzan un 87%, lo que desde una mirada de política pública demanda también la adopción de medidas para formalizar a los trabajadores autónomos o independientes. Siguiente, por favor. Entrando más en materia, vista las cifras que caracterizan nuestro mercado de trabajo, con una alta informalidad laboral en general, con una alta concentración de esta informalidad en las unidades microempresariales, con una alta tasa de informalidad en los trabajadores autónomos o independientes, la Política Nacional de Productividad y Competitividad, en su objetivo prioritario quinto, desarrolla 3 lineamientos bajo los cuales el Plan Nacional de Competitividad
que se encuentra en fase de discusión y de recojo de propuestas y aportes, tendría que contemplar y alinearse a las mismas. Estos tres lineamientos son generar los mecanismos que permitan el tránsito de la informalidad a la formalidad, pero no cualquier tránsito, no para la generación de cualquier tipo de empleo. Ese tránsito de la informalidad a la formalidad tiene que ser capaz de generar oportunidades de creación de empleo digno. El segundo lineamiento de política es la necesidad de revisar los marcos normativos, regulatorios, incluso los servicios de empleo que ofrece el Ministerio de Trabajo y los gobiernos regionales en sus respectivas circunscripciones para que respondan a las necesidades del mercado laboral, pero tampoco no unilateralmente ni de manera vertical, sino de manera participativa, considerando el diálogo entre empleadores, trabajadores y gobierno, porque si hay algo que queremos enfatizar y que pudiese ser valorado por esta comisión, es que nuestro gobierno tiene una genuina vocación de diálogo y un diálogo con resultados como próximamente iremos anotando. El tercer lineamiento de política es el relativo al fortalecimiento de la inspección de trabajo. Si hemos advertido que la informalidad laboral tiene un porcentaje de participación insostenible porque afecta a millones de trabajadores en la medida en que invisibilizados están privados de derechos y siendo esta una línea de atención prioritaria de la política, al mismo tiempo habiéndose señalado que es necesario revisar los marcos normativos a efectos de que ese análisis y ese tránsito de la informalidad a la formalidad se vea facilitado, quisiéramos que se pudiese tener en cuenta que no se circunscribe tampoco la revisión de esos marcos regulatorios a la materia laboral, porque el tránsito de la informalidad a la formalidad descansa principalmente en la generación de oportunidades para la inversión privada, en la facilitación y mecanismos de financiamiento justamente orientados o destinados a esas unidades que ya hemos visto que son las microempresariales las que concentran un mayor número de trabajadores, y también aquellos, ¿por qué no decirlo?, de simplificación de carga regulatoria, de carácter municipal, de carácter territorial, que están operando como cuellos de botella y que deberían entrar en revisión. Y el tercer lineamiento al que me empezaba a referir, vinculado al fortalecimiento de la inspección de trabajo, lo que quiere es operar como un complemento a estos otros dos lineamientos de política, porque la generación de empleo de calidad, con marcos regulatorios adecuados, necesita una institución lo suficientemente fuerte para ejercer el control y la supervisión y la fiscalización del cumplimiento de ese marco para la consecución de las metas que la política contempla. Siguiente, por favor. Bajo las premisas antes anotadas, la política contempla dos indicadores y dos metas. El primero de los indicadores es ser capaces como país de poder incrementar el producto medio por trabajador por año de 31.000 soles a 42.700 soles en el periodo o en el tránsito del 2017 al 2025. Y en el caso de la tasa de informalidad del empleo, que ésta pueda pasar de 64,9% excluyendo el trabajo agrícola a 47,3% al año 2030, lo que representa una reducción de 18 puntos porcentuales. Siguiente, por favor. Por todo lo que se lleva dicho, creo que conviene recapitular algunas de las ideas fuerza que he querido presentar ante esta comisión, señor presidente. La primera, la que da inicio a esta presentación, es que la política nacional de competitividad, y vale la pena reiterarlo, no afecta ni afectará los derechos de los trabajadores. Lo que hace es definir objetivos y lineamientos para el desarrollo del mercado de trabajo que permita generar empleo, y no cualquier empleo, empleo digno. Al mismo tiempo, la política nacional de competitividad no entraña ni contiene
una sola disposición que modifique el marco normativo de cualquiera de los regímenes laborales que han sido señalados. Lo que es la política es un punto de partida para la construcción de un plan que esperamos que sea un plan elaborado con el mayor consenso posible y que permite, a través de ese plan, incorporar medidas específicas con ese fin. Otro aspecto a tener en cuenta es que el tránsito, por lo que también ha sido señalado, de la informalidad a la formalidad, la creación y generación de empleo digno, no requiere únicamente del concurso del sector trabajo. Hay una participación fundamental desde el lado de la fiscalización y protección de derechos y desde el lado de marcos normativos que ofrezcan seguridad jurídica y predictibilidad a las empresas. Pero también es importante subrayar que este esfuerzo formalizador de reconocimiento de derechos requiere la interacción con otros sectores que también aportan a la dinámica del mercado productivo y del crecimiento de nuestra economía. Y por último, con la aprobación de la Política Nacional de Productividad y Competitividad, no estamos ante el término, ante la fase final de un proceso, estamos apenas ante el inicio de una segunda fase. La política da lugar a una segunda fase de discusión que hoy se encuentra en marcha y que espera dar a luz la aprobación de un Plan Nacional de Productividad y Competitividad. Siguiente, por favor. Sobre el mismo punto, señor presidente, hemos recibido todos los ministros la instrucción de construir de manera consensuada soluciones integrales a los problemas del país. Y esas soluciones no se construyen, como también ha sido dicho, de manera vertical, sin escuchar a los actores sociales más representativos de nuestro país. Una virtud de la política que he odiado hasta el momento es que esta política también tiene enfoque territorial. Y así como espera, con los distintos objetivos estratégicos que se han mencionado, que son 9, ir aportando al desarrollo del país con la proposición de medidas específicas, también se espera que éstas sean construidas con los actores sociales más representativos y con la voz y la proposición de los actores del interior de nuestro país. Desde esta vocación genuina de diálogo y de construcción de consensos, el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo fue invitado a participar en la elaboración de este Plan Nacional de Productividad y Competitividad. En la sesión ordinaria número 124 del 31 de enero se cursó la invitación a los actores sociales para involucrarnos activamente en este proceso de diálogo tripartito y la construcción y formulación de medidas consensuadas. Posteriormente, en la sesión ordinaria 125 del 21 de febrero de este año, el Ministerio de Trabajo llevó el planteamiento de la metodología para la discusión, consulta y recojo de aportes para la discusión de este plan. Desafortunadamente, en esa sesión, 2 centrales sindicales solicitaron la suspensión de su participación y desde entonces el Consejo Nacional de Trabajo no ha podido operar con la regularidad y con los consensos necesarios para tan encomiable objetivo. Perdón. Las centrales sindicales que pidieron su suspensión fueron la CGTP y la CUT. Posteriormente, en sesión informativa desarrollada el 28 de marzo del 2019, tuvo lugar, y subrayo el carácter informativo, habida cuenta que no teníamos el quórum necesario para una sesión plenaria, tuvo lugar la presentación de 2 consejos, representantes de 2 consejos regionales de trabajo y promoción del empleo. Asistieron 2 directores regionales, los de Cusco y La Libertad, los que fueron encargados por los 22 consejos regionales tripartitos de todo el país para la presentación de los aportes y la discusión que había tenido lugar a lo largo de mes y medio en sus respectivas regiones. Concordante con esta premisa de convocatoria para un diálogo y una vocación genuina de diálogo apuntando a resultados, el Ministerio de Trabajo planteó como iniciativa al Consejo de Ministros que la fuerza laboral, vale decir, los representantes de los trabajadores, también pudieran participar en el Consejo Nacional de Competitividad que preside el Ministerio de Economía y Finanzas,
y en ese marco, mediante decreto supremo aprobado en el mes de marzo, tuvo lugar la incorporación de un representante de los trabajadores en dicho Consejo Nacional de Competitividad. Por si este esfuerzo pareciera intenso, pero al mismo tiempo convincente y genuino, consideramos que teníamos que dar un paso más para la afirmación de la confianza y para la convocatoria a los interlocutores sociales a este proceso de diálogo. En ese marco, a través del Decreto Supremo 03/2019-PR, aprobado en febrero de este año, se dispuso la modificación de algunas disposiciones del reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, en virtud del cual se dispuso la ampliación de 3 días de la licencia sindical a los dirigentes y representantes sindicales para que puedan participar en todos los espacios de diálogo sociolaboral promovidos por entidades del Estado que cuenten con la participación del Ministerio, ya sean estos espacios de diálogo de alcance regional, nacional o internacional, a fin de que sus dirigentes sindicales o los representantes que ellos dispusieran se involucraran activamente en la construcción de consensos en beneficio del país. Siguiente, por favor. Bajo este predicamento, convencidos de la necesidad de ir generando consensos para que las medidas que forman parte del Plan Nacional de Productividad y Competitividad tengan la mayor participación posible, el Ministerio de Trabajo propuso y puso en marcha un proceso de consultas nacional y tripartito. Este proceso de consultas tiene 2 fases. La primera fase culminó el 29 de marzo del presente año. ¿Qué cosa supuso esta primera fase? Primero, invitar a todos los consejos regionales de trabajo del país, que son 24, que son presididos por los gobernadores regionales y cuya secretaría técnica descansa en los directores regionales de trabajo y promoción del empleo, a que hagan llegar sus propuestas para ser consideradas en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Al mismo tiempo, tuvieron lugar reuniones técnicas y temáticas con académicos, representantes de estudiantes juveniles, representantes de la microempresa, representantes de organizaciones que acompañan los emprendimientos de la microempresa y magistrados de la Corte Superior y Suprema de especialidad laboral. Y por último, lo que se propuso fue ir acopiando las iniciativas que de manera sectorial pudieran hacerse llegar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Esta primera fase ha concluido a fines de marzo y nos encontramos desarrollando una segunda fase que consiste en la revisión de las iniciativas que han sido remitidas en mérito de esta consulta nacional y el contraste con la evidencia que ha sido presentada también en la primera parte de esta exposición para ir alineándolas con los lineamientos de política que están contemplados en el documento que es materia de este primer punto de informe. ¿Qué es lo que se espera en el marco de esta segunda fase que debe culminar el 31 de mayo? Identificar cuáles son las medidas que son altamente generadoras de consenso bajo los 3 lineamientos: tránsito de la informalidad a la formalidad, revisión de los marcos regulatorios que lo hagan posible y fortalecimiento del sistema de inspección de trabajo. Antes del 31 de mayo, una vez culminado este proceso de análisis y de consolidación de propuestas, el Consejo Nacional de Trabajo será convocado una vez más, con el propósito de que puedan tomar conocimiento de los planteamientos propuestos a los que se ha arribado a través de la consulta antes señalada y la formulación de la propuesta técnica que será remitida al Consejo de Ministros para la articulación correspondiente con las otras medidas que correspondan a los 8 objetivos prioritarios restantes. Siguiente, por favor. Esta es una lámina que grafica ese proceso de consulta nacional y tripartita que ha tenido lugar. El Consejo Nacional de Trabajo se ha convocado a mesas bilaterales con las 4 centrales sindicales, se han tenido reuniones con el ex premier,
En 3 ocasiones se ha convocado el Pleno del Consejo Nacional de Trabajo, se ha alentado la participación y el Ministerio ha participado también activamente en las mesas técnicas que han sido promovidas por el Congreso de la República y por esta comisión, señor presidente. Se ha dispuesto la participación de estos consejos regionales antes señalados, han sido convocados magistrados del Poder Judicial, del sector académico, de los colegios profesionales, talleres con representantes juveniles. Se ha participado también en foros ciudadanos promovidos por el Congreso de la República y por el Parlamento andino, con conductores de la micro y pequeña empresa y con ONGs. En este amplio proceso de diálogo nacional se ha contado con diversos actores y en más de un evento han participado representantes de los trabajadores. Para ir terminando este primer punto, me excuso por el tiempo que me está tomando ver el tema. Se han recibido 200 propuestas consensuadas tripartitamente, han tenido lugar 5 sesiones asistidas o acompañadas por la alta dirección del Ministerio de Trabajo, se han recibido 162 propuestas en espacios de consulta abierta solo en Lima, ha tenido lugar un encuentro nacional con los 25 directores regionales de trabajo. De esta manera concluyo, señor presidente, el primer punto de la agenda para la cual he sido invitada a desarrollar. El segundo punto, por favor, es el relacionado al régimen agrario. Algunas notas muy rápidas como antecedente. La Ley 27360, que aprueba las normas de promoción del sector agrario y crea un régimen especial para el desarrollo y fomento del mismo, fue aprobada el 30 de octubre del año 2000. El trabajo agrario posee características que todos conocemos, pero que viene a bien referir: la intermitencia de la labor derivada de los periodos de siembra y cosecha, la movilidad de los trabajadores y la influencia de los cambios climáticos o meteorológicos que inciden en el mayor o menor desarrollo de estas actividades. Siguiente, por favor. En el Perú, el 3% de empresas formales registran trabajadores que se han acogido a este régimen especial. El 17% de las empresas son empresas de tamaño grande o la gran empresa, de más de 100 trabajadores, y concentran el 92% de los trabajadores acogidos bajo este régimen. En la diapositiva que tienen frente a ustedes aparece muy claramente el número: más de 3.900 empresas, que son grandes empresas, y 378.000 trabajadores que representan el 92% de los mismos. Adelante, por favor. El 90% de los trabajadores acogidos al régimen agrario, también es importante decirlo, tienen o han celebrado contratos a plazo fijo, vale decir, son contratos temporales. El contrato temporal, o la modalidad de contrato temporal utilizado predominantemente, es el de carácter intermitente. En la secuencia presentada del 2014 al 2018 se puede ver cómo ha ido incrementándose el número de trabajadores acogidos bajo este régimen, que pasa en el 2014 de 248.000 a 377.000 el año que pasó. Siguiente, por favor. ¿Cuál ha sido la contribución de la actividad agraria en la economía de nuestro país? En el periodo del 2001 al 2018, el valor de las exportaciones de los productos agrícolas se incrementó en 10 veces. En los últimos 10 años, la tasa de empleo informal ha sufrido un descenso en esta actividad. 2 puntos porcentuales en el caso del empleo informal en el sector agrícola, y en particular en el segmento asalariados privados se redujo en 8 puntos porcentuales. Siguiente, por favor. Frente al problema de la informalidad anotado en el primer punto, sabiendo que la informalidad está presente también de una manera importante en el sector agrícola, las medidas que ha adoptado o viene adoptando el Ministerio de Trabajo son firmes en línea del control y el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores y reconocimiento de los derechos de los trabajadores. Como prueba de ello, el año que pasó se aprobó la Estrategia Sectorial para la Formalización Laboral 2018-2021, en el cual más adelante veremos las metas que están contempladas, pero en lo que va del presente año bajo nuestra gestión, se dispuso la aprobación del Plan Sectorial de Inspección de Trabajo con especial énfasis
en la fiscalización del trabajo de la actividad agrícola. A la par, se tiene proyectado el funcionamiento del Tribunal de Fiscalización Laboral, que le dotará de mayor predictibilidad a los pronunciamientos de las autoridades resolutoras. Se implementará la Ley de Fortalecimiento del Sistema Inspectivo aprobada por el Congreso en el año 2018 y esto permitirá la ampliación de la cobertura y el mayor número de inspectores concentrados en la verificación del cumplimiento de las obligaciones de los empleadores y la orientación correspondiente con este fin. Y a la contribución y pago de aportes e impuestos en nuestro país. Siguiente, por favor. Tercer punto, presidente, y ya voy terminando, ceses colectivos. Siguiente, por favor. Nuevamente, un aspecto vinculado a los antecedentes. Entre el año 2001 y 2012 fueron aprobadas por el Congreso de la República 3 leyes. Estas 3 leyes tuvieron por objeto crear una comisión ejecutiva encargada de revisar aquellos casos en los que se habría configurado el cese irregular de trabajadores y la creación de un registro de trabajadores cesados irregularmente. En el marco de estas normas se creó un programa extraordinario de acceso a beneficios que contemplaban 4 posibilidades de resarcimiento, si cabe el término, para los trabajadores afectados por los ceses irregulares: la reincorporación o reubicación laboral, la compensación económica, la jubilación adelantada y la reconversión o capacitación laboral. En el marco de esta primera tanda normativa se aprobaron 4 listados de trabajadores que fueron afectados en la década de los 90. Siguiente. En el año 2016, el Congreso de la República aprueba la Ley 30.484. El objeto de la ley constituía la reactivación de la Comisión Ejecutiva para que tuviera esta comisión el encargo de revisar las reclamaciones que pudieran presentar los trabajadores que no hubiesen sido incluidos en los listados previos, la ejecución de los beneficios para los inscritos en los listados, como la incorporación de quienes eligieron la reincorporación y no se ejecutó dentro del plazo, así como el cambio de beneficios a compensación económica o jubilación adelantada en el plazo de 60 días. Y el tercer propósito de la ley, la ejecución misma de los beneficios de los trabajadores inscritos. Para este fin se constituyó la Comisión Ejecutiva integrada por 2 representantes del Ministerio de Trabajo, un representante de cada una de las 5 centrales sindicales, 2 representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, un representante del Ministerio de Justicia, un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros y un representante de la Defensoría del Pueblo. La función de la comisión: revisar los casos de extrabajadores que se acojan al procedimiento de revisión y emitir el informe final de cierre de este proceso. Siguiente, por favor. Los requisitos para acogerse a los beneficios, muy rápidamente: en el caso de la reincorporación o reubicación laboral, señor presidente, el haber solicitado el beneficio dentro del plazo que la ley contemplaba y que la entidad contase con plaza vacante y presupuestada. En el caso de la compensación económica, no haber optado por los beneficios distintos o haber solicitado el beneficio dentro del plazo legal y acreditar el periodo de inicio y cese de la relación de trabajo. La jubilación anticipada, de la misma manera, haber solicitado el beneficio dentro del plazo y acreditar el cumplimiento del récord para poder merecer el beneficio de la jubilación en el marco de las disposiciones de dicha ley. Y la reconversión o capacitación laboral, nuevamente haber solicitado el beneficio dentro del plazo legal y aplicar alguno de los programas técnicos o profesionales. Siguiente, por favor. El proceso de revisión aprobado por la Ley 30.484 contempló la identificación en un primer momento de las reclamaciones, la elaboración de un prelistado de aptos, la aprobación de los extrabajadores a ser inscritos en el registro de personas cesadas irregularmente y la publicación de la misma lista, la que tuvo lugar el 17 de agosto del 2017. En esta tabla se resume el estado de todo el proceso iniciado para resarcir los derechos de los trabajadores cesados irregularmente a través de las 4 formas de compensación ya señaladas. En el caso de la reincorporación laboral,
En total se recibieron 3.600 solicitudes, se han ejecutado a la fecha 829. En el caso del pago de la compensación económica, se recibieron 5.582 solicitudes y se han ejecutado 4.556. En el caso de la opción de jubilación adelantada, se recibieron 960 solicitudes y en lo que va de este proceso, la ONP ha reconocido este derecho a 9 personas. Y en el caso de reconversión laboral, no se registran personas que hayan optado por esta posibilidad u opción. Siguiente, por favor. Bien, ¿cuáles son los problemas que se han presentado en este proceso complejo y que lleva ya 17 años en realidad, ¿no? Para la reincorporación o reubicación laboral, el principal problema que se ha advertido es la falta de plazas presupuestadas y vacantes y la imposibilidad por parte del Ministerio de Trabajo de obligar o ejercer coerción sobre este mandato en la medida en que no se le ha asignado facultad coercitiva al Ministerio. ¿Qué cosa es lo que se ha hecho frente a esta situación? En un primer momento, tratando de distinguir 3 fases, en un primer momento, desde noviembre del 2018 a enero del 2019, hubo un requerimiento incesante a las entidades para que puedan informar de las plazas vacantes y presupuestadas a fin de poder informar a los trabajadores de las opciones disponibles. Se están procesando aún esas solicitudes, aunque también es importante decirlo que no hemos recibido respuesta a todas ellas. En un segundo momento hemos ido un paso más adelante y lo que hemos hecho es establecer contacto con las oficinas de recursos humanos de las entidades públicas a efectos de facilitar la llegada de las respuestas a los requerimientos antes señalados. Y en un tercer momento, dado que también el avance viene siendo limitado, se ha dispuesto a oficiar, y ese oficio ya se ha cursado al Viceministerio de Hacienda para que informe el listado de todas las plazas vacantes y presupuestadas que obran el sector público a fin de agilizar el ejercicio, la ejecución de esta opción. En el caso de la compensación económica, el principal problema es acreditar los periodos de trabajo por parte de las personas. ¿Qué medidas ha adoptado el Ministerio? Se ha dispuesto la actualización del monto base para el cálculo de los beneficios que ya la ley de presupuesto disponía. Se ha gestionado la asignación de los recursos al Ministerio de Trabajo para poder atender los pagos de la compensación económica, y el día de hoy se ha emitido la primera de las diversas resoluciones ministeriales que permitirán disponer el pago a los ex trabajadores que han optado por la compensación económica. En este primer momento serán 223 los trabajadores que podrán cobrar la compensación económica. Y en el caso de la tercera opción, jubilación adelantada, el problema es la acreditación del periodo de trabajo por parte de estas personas afectadas. La medida a ser adoptada tuvo lugar ya el año que pasó y está en curso una segunda medida, que es la fijación de las equivalencias, dado que no en todos los casos en los que se está optando por la jubilación adelantada, la entidad o empresa subsiste, y la correspondencia de los perfiles dispuestos con las equivalencias que la ONP requiere para el cálculo de la pensión correspondiente está representando una dificultad. Siguiente, por favor. Con ello, señor presidente, doy por terminada la presentación, agradezco la invitación y quedo a la disposición de los señores congresistas y, por supuesto, de lo que usted disponga, presidente. Gracias. Muchas gracias, señora ministra. Sí, dando la bienvenida a la congresista Elvira Wilca, Moisés Guía Pianto, congresista José Paza, Hernando Ciballos, congresista Mauricio Mulder, congresista Milagro Salazar, congresista Mercedes Arauz, congresista Úrsula Leitona y congresista César Vázquez. Damos por formalizado la 13ª sesión ordinaria. Enseguida vamos a dar uso a la palabra a los señores congresistas a fin de que podrían preguntar o participar en esta comisión. Y en ese sentido tiene la palabra el congresista Mauricio Mulder.
presidente, dándole la bienvenida a la ministra Silvia Cáceres aquí al seno de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, a la que seguramente va a ser invitada en varias otras oportunidades también. Y estoy seguro que contaremos con su presencia aquí, en la medida en que la problemática laboral es sumamente dinámica, complicada y está plagada de situaciones en las que los derechos de la parte débil de la relación laboral, o sea, la parte que debe merecer la mirada tuitiva del Estado, es constante en materia de derechos que se pierden y derechos que no se consagran o compromisos que no se cumplen. Interesante, presidente, la exposición sobre el tema de la Política Nacional de Competitividad. Esta palabra competitividad es una palabra que a los trabajadores les asusta, ¿no? Porque todas las veces que se ha hablado de la necesidad de competitividad, se ha comenzado por bajar costos, y lo primero y lo más fácil para bajar costos no es dejar de comprar tal mercadería o dejar comprar nacional y no comprar importado, cosas así, sino recortes laborales. Y la competitividad con la que se estableció el régimen agrario, por ejemplo, que sí, es verdad, o sea, necesita competir y necesita exportar, se convirtió en una precariedad, en una precarización de la relación laboral que usted aquí muy bien nos está trayendo, ¿no es cierto? En el régimen agrario, 90% de trabajo temporal, y que son trabajos que por lo general se contratan en la mañana y se cesa en la noche, o sea, prácticamente cada día es un jornal nuevo con un contrato nuevo. Y escuchábamos a la ministra de Trabajo, Silvia Cáceres, ante esta comisión del Congreso. Bien, pero el completo resumen de las actividades parlamentarias esta noche a través de Congreso Central. Nos vemos.